Pensé que ya se había ido a dormir. Soy como las mamás. No puedo dormir hasta saber que todos los hijos están en la casa. Yo soy igual, por eso la estoy esperando. ¿Me acompaña? Sí, claro. Quiero ofrecer una disculpa, Denise, ¿eh? A Bianca, la verdad que se le pasaron las copas. Bueno, a todos nos ha pasado. No hay problema, don Ariel. Se suponía que no debía sacar a colación lo de su partida. No se preocupe, de verdad no hay problema. También quería agradecerle por todo lo que hizo por Nina, ¿no? La graduación y el prom. Sí, todo quedó muy lindo. Lo hago con mucho amor. Entonces, al final hasta con pareja terminó yendo. Sí. Todo salió perfecto. Don Ariel, disculpe por lo que le voy a comentar, pero me pareció ver muy cercanos a Bruno con... Sí, honestamente, yo también vi más cerca de lo normal a Bruno y a Nina, sí. No me refería a ellos. ¿Entonces? Me refería a Bruno y a Bianca. ¿Qué quiere decir con más cerca de lo normal, mademoiselle? Pues simplemente que los he visto con demasiada empatía. Muy amigos, muy cercanos. ¿Y qué es lo que ha visto? No sé, siento que entre más pasan los días, cada vez se tienen más confianza. Denise, ¿está insinuando que entre mi esposa y mi sobrino está pasando algo? No, jamás. Yo no puedo decir eso. Pues justamente es lo que le estoy entendiendo. Una afirmación tan delicada tendría que demostrarla y no tengo pruebas. ¿Pero pruebas de qué? A ver, ¿qué es lo que me quiere decir, mademoiselle? Hable claro de una buena vez. Ok. Cuando volví al auditorio por la toga de Nina, descubrí que estaban demasiado juntos. ¿Con quién te escribes? ¿Qué más? ¿Con Eliana? Denise, le ruego que deje los rodeos. Y si tiene algo concreto que decirme, dígamelo de frente. Ya se lo dije. Me parece muy extraño que se tengan tanta confianza. ¿Tanta confianza como para que Bruno consuele a Bianca? No creo que Bianca necesitara consuelo en ese momento. ¿Ah, no? No. Después de que mi propia hija le dedicó su graduación a usted y ni siquiera mencionó a mi esposa. ¿Usted sabía? Por supuesto. Desde el primer momento supe que a Bianca le iba a doler ese gesto. Y no me equivoqué. Menos mal que estaba ahí Bruno para consolarla. Discúlpeme, señor. Me equivoqué. A mí también me dijeron lo mismo, pero... ¿Pero qué? No les creyó, ¿verdad? Mire, discúlpeme. No debí molestarlo con esta plática. Claro que no les creyó. Porque si así hubiese sido, no estaría aquí envenenándome para que piense que entre mi esposa y mi sobrino hay algo. Yo jamás dije algo así. Porque no tenía las pruebas, según usted. Denise, jamás se le ocurra poner en tela de juicio la rectitud, la honra y la dignidad de mi esposa. ¿Está claro? Sí, señor. Y menos se atreva a sugerir que mi propio sobrino me traicionaría. Claro que no. En verdad lo siento mucho y... Don Ariel, le suplico que me perdone. Con permiso. Propio.
Qué estúpida que fui. Mi amor, estás despierto. ¿Cómo les fue? Buenas noches, tío. Pensamos que estabas dormido ya. ¿Y los demás ya se fueron a acostar? Sí, estoy solo. Pero Mademoiselle también me había dicho que iba a esperar despierta para que le contara los detalles del prom. Bueno, no sé, hija, si eso te dijo. Bueno, entonces voy a ver. Bueno, bailar con tu hija toda la noche me ha dejado completamente agotado. Me voy a dormir ya, tío. Buenas noches. Espera. Acompáñame con un trago, ¿no? Tío, estoy muerto. Me encantaría, pero de verdad que estoy... No doy más. Uno nomás. Bueno. Están preciosas tus flores. Sí, ¿verdad? Además, muy lindo el gesto de Bruno de regalármelas. Se portó también toda la noche. Me trató como princesa. Y todas mis amigas lo miraban. Mejor noche no pude tener. Me alegra muchísimo, mi amor. ¿Qué te pasa? Nada, solo que estoy un poco cansada. Está bien, entonces te dejo descansar y mañana te cuento bien, ¿ok? Me parece perfecto. Nina. Ven. Ay, perdón. Te gustó muchísimo ir al prom con Bruno, ¿verdad? Fue la mejor pareja. Eso veo. Llegaste muy feliz. Ay, mademoiselle. Bruno tiene como un poder sobre mí. No sé si es porque me conoce tan bien, pero todo lo que hace me hace feliz. Mi amor, no olvides que estás frente al peor Casanova de Miami. Sí, ya lo sé, pero igualito lo quiero. Además, me hace sentir mujer. Qué bueno. Porque eso eres, Nina. Eres toda una mujer. Hasta mañana, mi amor. Te quiero mucho. Se te queda a ti. Yair. ¿Estabas llorando? No, Claro que sí, mírame. que no te dije. Permiso, Nina. Me voy a dormir. Pero Yair, estamos hablando. Me sentía una piñata con esa cantidad de squinkles, pero me divertí. Me alegra mucho. Aunque la verdad los esperaba mucho más tarde, ¿no? Digo, conociéndote. Tío, es que no daba más. Como te dije, estoy muerto. De verdad. Gracias por hacer eso por Nina. No tienes que dar las gracias. Te las doy. Y también te las doy por acercarte a Bianca. Por estar ahí cuando ella necesita una mano amiga. Un consuelo. Creo que el ser casi de la misma edad para ella debe ser un gran apoyo contar contigo, ¿no? Hablas como si fuéramos los mejores amigos. Bueno, no me disgustaría que lo fuera, ¿no? Ay, mademoiselle sí estaba despierta. Qué bueno. Acompáñanos, ¿no? Falta algo. A ver, si vas a poner música, ponla suave, porque están todos dormidos. Bueno, yo me declaro vencido. Ya no puedo más. Buenas noches. Hasta mañana. Los quiero. Que descanses.
Veo que quieres bailar. Pues, ¿qué crees? ¿Que te vas a salvar de bailar conmigo la noche de mi graduación? ¿Bianca te dejó solito todo este tiempo? Sí, estaba cansada. Esa es la misma excusa que me dijo Bruno para venirse temprano. Esos dos no aguantan nada. Cada vez te acercas más a ser una mujer. Y te alejas de ser una niña. Ya soy una mujer. Sí, yo lo sé. Ay, mi amor. Creo que ahora sí ya fue suficiente. Ay, nos vamos a acostar porque ya no aguanto los pies. Sube tú, yo me quedo todo el rato aquí. Ok. Buenas noches, mi amor. Que descanses. ¿Estás despierta? Quítame todo, bórrame el suelo, que si me caigo yo descanso en ti. Pero estás prohibida y cada calle tiene un muro en la salida.